Bienvenidos un día más a mi canal, el rincón donde analizamos todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, con especial atención a esas parejas que nos roban el aliento. Hoy tenemos un tema que sé que os va a encantar, porque involucra a dos de las figuras más queridas y talentosas de la televisión, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, ya estáis pensando en *Erkencikus*, en Can y Sanem, en esa química explosiva que traspasó la pantalla. Y es que quién puede olvidar esa historia de amor que nos mantuvo enganchados a cada capítulo, haciéndonos suspirar, reír y hasta derramar alguna que otra lágrima. Pero hoy no vamos a hablar solo de *Erkencikus*, sino de algo que está dando mucho que hablar, algo que a lo mejor ni siquiera te habías imaginado, el resultado que nadie veía venir entre Can Yaman y Demet Özdemir. Antes de meternos de lleno en el tema, quiero pediros un favor. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente, así que siempre tendrás algo nuevo para ver y disfrutar. Además, me ayudarías muchísimo a seguir creciendo esta comunidad de amantes de las series turcas. Ahora sí, vamos al grano. Como os decía, Can Yaman y Demet Özdemir son dos nombres que evocan pasión, talento y sobre todo, una conexión especial. Después del fenómeno de *Erkencikus*, ambos siguieron caminos separados, cosechando éxitos individuales y explorando diferentes facetas de su carrera. Can se fue a Italia, protagonizó *Sandokan*, se convirtió en un icono global y se dedicó a proyectos humanitarios. Demet, por su parte, brilló en series como *Dodu Uneb Kaderindir* y *Asktaktikleri*, demostrando su versatilidad como actriz. Pero a pesar de la distancia y de sus proyectos individuales, el fantasma de Can y Sanem siempre ha estado presente. Los fans no han dejado de soñar con una reconciliación, con un reencuentro, con la posibilidad de verlos juntos, ya sea en la vida real o en la pantalla. Y aunque ambos han sido muy discretos con su vida personal, los rumores y las especulaciones siempre han estado a la orden del día. Entonces, ¿cuál es ese resultado que nadie veía venir? Pues bien, no se trata de una reconciliación amorosa, al menos, no que sepamos, ojalá, ni de una nueva serie juntos. Se trata de algo mucho más sutil, pero igualmente significativo, una evolución en su relación, una madurez que les ha permitido dejar atrás cualquier posible rencilla o malentendido y construir una amistad sólida y respetuosa. Sí, habéis oído bien. Can Yaman y Demet Özdemir han demostrado que es posible mantener una relación cordial y profesional después de haber compartido una experiencia tan intensa como la de *Erkencikus*. Y lo han hecho de una manera discreta, sin aspavientos, pero con gestos que demuestran que se tienen un gran respeto mutuo. ¿Y cómo sabemos esto? Pues bien, a través de pequeños detalles que han ido surgiendo en los últimos meses. Por ejemplo, hace poco Can Yaman dio una entrevista en la que habló maravillas de Demet, destacando su talento, su profesionalismo y su gran corazón. Dijo que guardaba muy buenos recuerdos de *Erkencikus* y que se sentía muy orgulloso de haber trabajado con ella. Estas palabras, viniendo de Can, son muy significativas, ya que siempre ha sido muy reservado a la hora de hablar de su vida personal. Pero profundicemos un poco más en esta entrevista. Al parecer, Can, al ser preguntado sobre el impacto que Demet tuvo en su carrera, no dudó en reconocer que *Erkencikus* fue un proyecto que marcó un antes y un después para ambos, y que la química que lograron construir en pantalla fue fundamental para el éxito de la serie. Incluso se atrevió a bromear diciendo que algunos días era difícil concentrarse en el trabajo con tanta energía positiva alrededor, refiriéndose al espíritu contagioso de Demet. Esta declaración, aunque dicha en tono jocoso, deja entrever el cariño y la admiración que siente por su excompañera. Por otro lado, Demet también ha tenido gestos de cariño hacia Can. Aunque no ha hablado directamente de él en entrevistas, sí que ha dado me gusta a publicaciones en redes sociales que lo mencionan, e incluso ha llegado a comentar alguna foto suya. Estos pequeños detalles, que podrían pasar desapercibidos para muchos, son una clara señal de que entre ellos existe una buena onda. No olvidemos que en el mundo de las redes sociales, un me gusta o un comentario pueden valer más que 1000 palabras. En el caso de Demet, sus interacciones en las redes sociales relacionadas con Can han sido interpretadas por los fans como un guiño, una forma sutil de mantener viva la llama de la esperanza y de demostrar que, a pesar de todo, sigue habiendo un afecto genuino entre ellos. Además, algunos me gusta han sido a publicaciones que resaltan momentos particularmente especiales de *Erkencikus*, como escenas emotivas o divertidas tomas falsas, lo que sugiere que Demet
Ambien atesora los recuerdos de esa época. Pero además de estos gestos públicos, hay otros indicios que apuntan a que Khan y Demet han logrado construir una amistad verdadera. Fuentes cercanas a ambos han confirmado que se han mantenido en contacto a través de mensajes y llamadas telefónicas, y que incluso han llegado a verse en persona en alguna ocasión, aunque siempre de manera discreta, lejos de los flashes y de la prensa. Esta discreción es clave. Ambos son conscientes del revuelo mediático que generaría cualquier encuentro público, por lo que han optado por mantener su relación al margen de la atención de los medios. Al parecer, estas reuniones han sido en lugares tranquilos y alejados de los focos, donde han podido charlar y ponerse al día sin ser molestados. Algunos incluso sugieren que han compartido momentos con amigos en común, lo que demuestra que su relación se ha integrado en un círculo social más amplio. Esta evolución en su relación es algo que muchos fans no se esperaban. Después de los rumores de tensión y de distanciamiento que surgieron tras el final de *Erkencicus*, muchos pensaron que Khan y Demet nunca más se dirigirían la palabra. Pero la realidad es que han demostrado ser personas maduras y sensatas, capaces de dejar atrás cualquier diferencia y construir una amistad duradera. Los rumores de tensión, como suele ocurrir en estos casos, fueron alimentados por la falta de confirmación oficial y por la propia especulación de los fans. Algunos medios incluso llegaron a publicar noticias sobre supuestas discusiones y desacuerdos entre ambos, lo que contribuyó a crear una imagen negativa de su relación. Sin embargo, con el tiempo ha quedado claro que la realidad era mucho más compleja y que, a pesar de las dificultades, Khan y Demet han sabido encontrar una manera de mantener una relación positiva y constructiva. Y es que al final, lo que queda después de una experiencia tan intensa como la de *Erkencicus* son los recuerdos, las vivencias y los lazos que se crean entre las personas. Khan y Demet compartieron momentos inolvidables, tanto delante como detrás de las cámaras, y es lógico que hayan querido mantener esa conexión, aunque sea de una manera diferente. Recordemos que *Erkencicus* no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural que traspasó fronteras y que catapultó a Khan y Demet a la fama internacional. La presión mediática, las largas jornadas de rodaje y la intensidad de las escenas románticas que interpretaban sin duda influyeron en su relación. Sin embargo, a pesar de todo, lograron crear una química mágica en pantalla que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Además, esta amistad entre Khan y Demet es un ejemplo para todos nosotros. Nos demuestra que es posible superar los conflictos y las diferencias, y que incluso después de una relación amorosa fallida, se puede construir una amistad sincera y duradera. Es un mensaje de esperanza y de optimismo que nos dice que el amor y la amistad pueden coexistir, incluso en las circunstancias más difíciles. En un mundo donde las rupturas sentimentales a menudo terminan en enemistad y rencor, el ejemplo de Khan y Demet nos recuerda que siempre hay espacio para la reconciliación y para el respeto mutuo. Su amistad es un testimonio de su madurez emocional y de su capacidad para anteponer la cordura y la comprensión al resentimiento y al orgullo. Ahora bien, no podemos negar que muchos fans siguen soñando con una reconciliación amorosa entre Khan y Demet. Y aunque esta posibilidad parece remota, no podemos descartarla por completo. ¿Quién sabe lo que nos depara el futuro? Quizás en algún momento el destino vuelva a unirlos y nos regalen una segunda oportunidad para verlos juntos, ya sea en la vida real o en la pantalla. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad, corazones? Y la verdad es que la química entre Khan y Demet era tan palpable en *Erkencicus* que es difícil para los fans renunciar a la idea de verlos juntos de nuevo. Aunque ambos han seguido caminos diferentes y han construido relaciones con otras personas, la llama de la esperanza sigue viva en el corazón de muchos seguidores de la serie. Quién sabe, tal vez en el futuro, cuando ambos estén en un momento diferente de sus vidas, el destino decida darles una segunda oportunidad. Mientras tanto, lo importante es celebrar esta amistad que han logrado construir. Es un ejemplo de madurez, de respeto y de cariño que nos inspira a todos. Y es que al final, lo que importa es que Khan y Demet sean felices, ya sea juntos o separados. Y si su amistad les aporta felicidad y bienestar, pues bienvenida sea. Debemos aprender a respetar sus decisiones y a alegrarnos por su bienestar, independientemente de si están juntos o no. Su felicidad es lo más importante y si han encontrado una manera de mantener una relación positiva y constructiva, debemos celebrarlo y apoyarlo. En resumen, el resultado que nadie veía venir entre Khan Yaman y Demet Özdemir es una amistad sólida y respetuosa, construida sobre la base de una experiencia compartida y de un gran cariño mutuo.
Han demostrado que es posible superar los conflictos y las diferencias, y que incluso después de una relación amorosa fallida, se puede construir una amistad duradera. Es un ejemplo de madurez, de respeto y de cariño que nos inspira a todos. Esta amistad, aunque no sea el final de cuento de hadas que muchos fans esperaban, es un testimonio de su crecimiento personal y de su capacidad para mantener una relación positiva y saludable. Es un ejemplo de que el amor y la amistad pueden coexistir, y que incluso después de una experiencia intensa y apasionada, es posible construir una relación basada en el respeto, la admiración y el cariño. Y hasta aquí el vídeo de hoy, corazones. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado analizando conmigo esta sorprendente evolución en la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. He intentado daros una visión lo más completa y objetiva posible de su relación, basándome en la información disponible y en las opiniones de personas cercanas a ambos. Espero que hayáis encontrado este análisis interesante y entretenido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que me dediques tu tiempo y tu atención. Espero que te haya resultado interesante y entretenido. De verdad, vuestro apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a compartir mi pasión por las series turcas con vosotros. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Qué te parece esta amistad entre Can y Demet? ¿Te gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Crees que existe la posibilidad de una reconciliación amorosa? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerte y saber lo que piensas. Vuestros comentarios son muy importantes para mí, ya que me ayudan a entender vuestros intereses y a mejorar la calidad de mis vídeos. No dudéis en expresar vuestras opiniones y en compartir vuestros pensamientos conmigo. Y antes de despedirme te recuerdo que si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Me ayudarías muchísimo a seguir creciendo esta comunidad de amantes de las series turcas. Además, no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Compartir el vídeo con vuestros amigos y familiares es una forma fantástica de ayudarme a llegar a un público más amplio y de hacer crecer nuestra comunidad de fans de las series turcas. Un beso enorme y hasta la próxima. No os perdáis mi próximo vídeo, en el que analizaremos la última serie de insertar nombre de actor o serie turca aquí. Os espero a todos. Ciao corazones.